¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de CNN Invita especial, la última cuenta pública del presidente Piñera, la 24ª cuenta pública de un presidente de la República desde que se recuperó la democracia en 1990 y, como decíamos, la última del presidente Piñera, marcado por el énfasis en el crecimiento económico, en anuncios en la educación preescolar, bonos a la maternidad y un recuento de sus 4 años. Aplaudido por el oficialismo, visto con recelo por la oposición, y es por eso que también tenemos en este panel de análisis a los siguientes invitados que paso a saludar de inmediato. Me encuentro con la senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. También con el secretario general del Partido Socialista, Francisco Javier Díaz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La senadora de la Democracia Cristiana, jefa de bancada también de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y el diputado y presidente de la UDI, me refiero a Patricio Melero, también muchas gracias por estar a los 4 en este análisis que vamos a hacer precisamente de lo que fue el discurso del presidente, el último discurso, como bien decía yo, en su cuenta pública a la Nación. Voy a partir con ustedes, senadora, precisamente, ¿qué es lo que destacaría de la última cuenta pública del presidente Piñera? Me gustaría destacar, antes de ir a los puntos de fondo, Gustavo, buenas tardes a todo el panel, decirles que fue un discurso muy unitario, muy llamando a la grandeza de las personas, más que la política y los políticos que en general reaccionaron muchos muy mal y de forma muy amarga. Yo iría a la opinión pública, que es una opinión pública mucho más permeable a las cosas positivas. Y quiero destacar 3 cosas de todas las que anunció el presidente. Una con respecto al acuerdo de vida en pareja, que es un compromiso de su campaña presidencial y que ya se ha concretado con el envío de un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y que está para verse prontamente en la sala. El impulso de este proyecto, que es algo que va a beneficiar a más de 2 millones de personas en nuestro país. Lo segundo es con respecto a la obligatoriedad del kinder, que es agregar un año más a la educación, en el fondo transformarla en 13 años, no en 12, y creo que es un avance sustantivo en términos de lo más importante que es para todos nosotros la educación, y que esto parte de la educación desde los niños más pequeños y va a beneficiar a 20.000 niños y niñas. Y lo tercero que quiero destacar es con respecto a Carabineros de Chile. Yo no tengo ninguna duda de que dar señales de apoyo, de entregar herramientas a Carabineros de Chile, que son quienes nos protegen de la delincuencia y quienes tienen que enfrentar día a día en la calle una delincuencia que está cada día más desatada y asociada al narcotráfico, es algo muy, muy positivo. Y también decir que obviamente para las regiones, en el caso de mi región, la construcción del primer embalse de Chacrilla, en el Aconcagua, que es algo anhelado y que ya está casi en el 50% de avance del estado de obra. Y además que estamos dentro del listado de 2 hospitales en Marga Marga y Quillota Petorca, y además de muchas otras inversiones que se han hecho en el área de nuestra región. Francisco Javier, como decía la senadora Pérez, decía que hubo algunas interpretaciones por parte del oficialismo muy amargas, ocupando un poco la expresión que usted dijo. ¿Cuál fue la lectura que se hizo? Yo vi que hubo mucha crítica respecto al último mensaje, que había sido un mensaje que en el fondo con muchas cifras, pero con un fondo muy débil. Sí, a ver, mira, fue un mensaje de cuenta, y eso yo lo valoro para no decir unas cosas negativas. Yo creo que es sano que los presidentes lleguen, especialmente al último mensaje, a dar cuenta de lo realizado. Y acá hubo mucha cuenta, cosas buenas, cosas malas, exageraciones en muchos casos, imprecisiones en otras, pero algo de cuenta y eso es bueno. Yo sí creo y algo, mira, yo soy bien fanático de los discursos, me encantan escribir discursos y escuchar discursos. Creo que fue un mensaje poco inspirador, incluso comparado con los propios mensajes del presidente Piñera, porque el primer año de gobierno y en el segundo año sobre todo hubo algunos ejes que eran muy claros de cuál era el relato fundamental de este gobierno, un gobierno que se basaba en 3 pilares: la sociedad de las oportunidades, la sociedad de los valores y la sociedad de las seguridades, y que ello como telón de fondo una nueva forma de gobernar, o sea, una gestión distinta, 24/7, la cultura de lo bien hecho, etcétera. Ese relato, que era más bien programático y no ideológico, tenía un cierto sustrato ideológico claro, una sociedad más bien cercana hacia el neoliberalismo, donde la libertad individual extrema, el individualismo primaba por sobre las decisiones colectivas y una sociedad que se organiza de otra manera.
Creo que ahora no hubo nada de eso, y creo que se echa de menos en tiempos de campaña, y sobre todo en la campaña que viene, que van a ser, producto del voto voluntario, de discusiones ideológicas bastante profundas, que yo creo que es bueno que así ocurra, así lo ha dicho además Andrés Alamán y Pablo Longueira, que quieren poner los temas de fondo. Porque cuando no haces eso, ese es el problema, termina discutiendo las cifras. Algunas cifras son buenas, crecimiento, empleo, todos las reconocemos. Otras cifras son bien engañosas. Decir que la pobreza antes bajaba y ahora sube, con toda la polémica que se armó respecto de la encuesta CACEN el año pasado, es a mi juicio al menos engañoso. Decir que la delincuencia está retrocediendo cuando fue la principal promesa de este gobierno, y en circunstancias de que no está retrocediendo, sino que solo se estabiliza a los niveles de hace 2 años, porque el año pasado subió y además la encuesta está mal hecha, tampoco es algo que a mi juicio que aconseje. Entonces, en definitiva, no colocar ese relato inspirador que además le sirve al presidente para hacer campaña el 2017, como anunció su vocera gobierno hoy día, que quiere que sea candidato, creo que le resta fuerza y que no le da el pase gol a Alamán y Longueira, que van a tener que salir a hablar de por qué quieren mantener esta sociedad y no cambiarla como proponemos en la oposición. Vamos a ir con los detalles, voy a dejar al último a la senadora Rincón, pero también quiero escuchar también cómo tomó usted como presidente de la UDI el último mensaje, señor Melero, del presidente de la República. Gracias, Gustavo. Yo lo vi más que un mensaje del último año, un resumen de los 3 años de gobierno. Y es interesante a propósito de lo que ha dicho Francisco Díaz, porque cuando el presidente Piñera asumió, efectivamente ofreció una sociedad de oportunidades, ofreció hacerse cargo de los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Recordemos que lo hizo con un terremoto y un maremoto gigantesco que le costó al país 35.000 millones de dólares, con una crisis económica internacional de envergadura y con un gobierno que venía perdiendo dinamismo y crecimiento en la economía. Recordemos que el empleo caía, la pobreza aumentaba y las condiciones que se ofrecían no eran las mejores. Con todas esas dificultades, yo tengo que decir que creo que cualquier observador objetivo que analice, tal como dijo el presidente Piñera, evalúeme por mis resultados, no por mis intenciones, tiene que darse cuenta que este es un país mucho mejor en casi todos los aspectos que el Chile de hace 3 años atrás, y que para qué decir el Chile de hace 10 o más años atrás. Y esto ha sido esfuerzo fundamentalmente del gobierno, pero ha contado también con la colaboración de la oposición en muchos casos, y hemos ido construyendo una sociedad de oportunidades y una calidad de vida que, dado que a la oposición no le gustan los indicadores nuestros, porque cuando no le gustan las cifras es como cuando no le gusta que el niño tenga temperatura, entonces rompen el termómetro. Pero si tomamos las cifras que sí no pueden discutir, de la CEPAL, que dice que claramente la pobreza disminuyó, o del Banco Mundial, o del Programa de Naciones Unidas, que dice que el 72% de los chilenos se siente feliz, claramente creo, Gustavo, que tenemos hoy día un país mucho mejor. Pero en el mismo discurso, el presidente de la República termina pidiendo disculpas por sus errores. Lo hace con humildad y con sinceridad. Y dice, hemos avanzado mucho, pero hay que seguir avanzando. Y pone entonces a este país, a este Chile, que yo creo que no hay un solo indicador. Yo invito a cualquier detractor que me diga un solo indicador en que en este país no haya ido al alza. 800.000 empleos, crecimiento económico, disminución de la larga lista de espera en los hospitales, infraestructura deportiva, infraestructura caminera, oportunidades para la mujer, postnatal de 6 meses. O sea, realmente yo creo que este es un balance de un gobierno de 3 años en que el país está en mejores condiciones, y es un balance de un buen gobierno, pero también es un desafío hacia el futuro de las cosas que creo yo faltan por hacer, y ahí el presidente, ya podremos entrar en el desarrollo del programa, da algunas luces y hace unos planteamientos bien específicos de algunas de las propuestas que no quiero en esta vuelta ir en ellas, Gustavo, ya habrá la oportunidad, sí, como la de Kinder y otras que son, creo yo, muy interesantes. Vamos a entrar en detalle precisamente sobre ese tema, pero también me gustaría saber la visión de la senadora Rincón para que armemos el cuadro completo y después entremos de lleno al análisis de los temas específicos. Bueno, gracias y buenas noches a todos y a Lili por estar acá. Yo esperaba un discurso distinto y reconozco que me sorprendió el discurso del presidente. Yo esperaba un discurso de un presidente de la República que cerraba un gobierno, que retomaba el control del gobierno y que se situaba como
como un estadista que marcaba la pauta, primero haciendo un balance de lo bien hecho. Hay cosas bien hechas en este gobierno y uno no puede negarlas. Que reconocía lo que no estaba bien hecho. No basta solo decir lo he hecho mal, uno tiene que decir qué cosas ha hecho mal. Y que además fijaba la impronta hacia adelante. Y eso no lo vi. No me gustó que no estuvieran los expresidentes. Creo que tiene que ver con lo que hemos perdido en nuestro país, ese sentido republicano del deber ser. Tiene que ver con que también este presidente probablemente ha dejado de ponerle el sello que nos gustaría al gobernar. Y por eso probablemente se restan los expresidentes. A mí no me gusta. Yo creo que lo que vivíamos en los primeros años de retorno a la democracia hoy día no lo estamos viviendo, y eso es obviamente algo que todos tenemos que dar cuenta, no es culpa de una persona. Y a mí me preocupa, porque tiene que ver con las instituciones hoy día están al debe. Y eso es parte de lo que hoy día tenemos que evaluar. Más allá de eso y de las cuentas alegres, cuando el presidente, y en varias partes de su discurso, dice: este es el gobierno que lo ha hecho mejor en hospitales, que lo ha hecho mejor en educación, que lo ha hecho mejor y hace una larga lista, casi como una lista de supermercado, y empieza a dar estadísticas para darlo, se basa en datos que hoy día están cuestionados. Entonces, la verdad es que eso también hoy día es algo que el país tiene que revisar. Y es algo que preocupa. Cuando dice el país ha crecido en un 33% y la pobreza ha disminuido en un 1%, algo está mal. Cuando habla de que este es un país que tiene un $20.000 per cápita y la gente está escuchando y eso no cuadra con su realidad, y no cuadra porque en realidad ese es el promedio. Y si le sacamos al 5% más rico, la verdad es que no son $20.000 per cápita, son 10.000. Y cuando una persona en Linares está, que es la ciudad, una de las ciudades que yo represento, está dentro de los 24.000 pacientes en lista de espera, algo está pasando. Entonces los miles de millones de inversión en salud no están respondiendo. Y ahí están los desafíos hacia adelante. Y eso es lo que eché de menos yo. ¿Cómo hacemos una buena evaluación de lo que se ha hecho bien? Y yo creo que hay cosas que se han hecho bien y uno puede hacer la lista. Y aquellas que se han hecho mal. Y ahí creo que no basta con decir perdón por lo que he hecho mal. Uno tiene que decir, miren, hay cosas que nos quedan al debe y no las escuchan. Yo creo que la gente ha quedado súper clara con la visión de cada uno de ustedes, pero vamos a entrar en más detalles luego de esta pausa. Aquí en CNN Invita, para desmenuzar más lo que es el mensaje presidencial y entrar ya en la conversación con nuestros invitados aquí en CNN Chile. No se despegue la pantalla, ya volvemos. Seguimos en CNN Invita viendo con nuestros panelistas el último discurso precisamente del presidente de la República, su última cuenta anual. ¿Exceso de cifras, senadora Pérez, o no? No, yo creo que es realismo. Algunos creen que esto es autocomplacencia porque el presidente hace una enumeración de los logros del gobierno. Yo creo que hoy día el presidente demuestra por qué la gente lo eligió hace casi 4 años atrás. ¿Por qué la gente votó por él? ¿Por qué la gente no siguió votando Concertación después de 20 años? ¿Por qué la gente se cabrió de la corrupción? ¿Por qué la gente se cansó de lo mismo de siempre? ¿Y la gente tiene la legítima duda de estas cifras, o no? Con respecto a lo que ha pasado en el último tiempo. A ver, ¿de qué van a tener duda? ¿De la cantidad de hospitales que se están licitando? Eso no hay duda. Eso es público y hay organismos que controlan, como la Contraloría. Lo que tú puedes cuestionar son cifras como lo que pasó en el caso de la medición de la pobreza el año pasado, cifras de esa naturaleza, y que nunca es bueno jugar con ese tipo de cosas, y yo no estoy diciendo que aquí se haga, pero sí eso. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, cada vez que han incurrido en alguna cifra que después algún organismo internacional o la propia CEPAL los cuestiona, reconocen la importancia, y nuestro gobierno también reconoce la importancia de generar instituciones más permanentes en el tiempo, que vayan dando no solamente credibilidad a todos los sectores, sino lo más importante a la gente, con respecto, por ejemplo, los datos de los censos, con respecto a las cifras de pobreza. Yo creo que eso es sumamente importante, pero eso va más allá de un gobierno. Entonces, esa es una parte. Pero aquí el tema de fondo es, ¿este gobierno avanzó en un postnatal extendido prácticamente a 6 meses? Sí. Este gobierno ha hecho cosas por la agricultura. Antes la palabra agricultura estaba ausente en los discursos. Yo represento una zona muy agrícola, Jimena también.
tenemos 1,5 millones de personas que viven prácticamente la agricultura en nuestro país. Dentro de los anuncios, efectivamente, gracias Patricio. Pero además de eso, hoy día tenemos hasta delegados presidenciales que antes no existían. Pero escuchemos al para presidente, combatir la sequía, y la sequía no existe desde este gobierno, existía mucho antes. Escuchemos Entonces, creo que es innegable que hay logros que hay que destacar. Pero aprovechemos de hacer el análisis escuchando precisamente las palabras del presidente de la República y seguimos con el programa. Vemos precisamente cuando se refirió a las cifras de crecimiento del presidente de la República este 21 de mayo. En materia de crecimiento, en los últimos 3 años Chile ha crecido en promedio al 5,8% anual, superando ampliamente el crecimiento del periodo anterior, el de América Latina y el del mundo, y alcanzando el primer lugar entre los países de la OECD. Hemos creado más de 800.000 nuevos empleos, casi el doble que en el periodo anterior, lo que nos ha permitido acercarnos al pleno empleo. Más de la mitad de estos nuevos trabajos han favorecido a nuestras mujeres y más de 2/3 de ellos son con contrato escrito, plazo indefinido, jornada completa, con cotización previsional y de salud y con seguro de cesantía. Es decir, empleos más estables y de mayor calidad. Palabras del presidente de la República, hablaba empleo más estable, de mejor calidad, se refería también al 5,8% anual de que había crecido en promedio el país y que nos situaba en el primer lugar entre los países de la OECD. Pero también salieron últimamente cifras de la OECD donde decía que Chile era el país más desigual precisamente de este conglomerado. Entonces, yo creo que no es si me permita, no es una contradicción. O sea, efectivamente Chile crece, pero eso no le llega a toda la gente. O sea, si hay un problema de desigualdad, lo tenemos hace largo rato, hace muchos años. Y eso es lo que la gente ha ido reclamando y por eso ha habido un gobierno de cambio y por eso está tan indefinida la próxima elección presidencial y nadie sabe quién va a ganar, porque la gente está buscando personas que desde el liderazgo presidencial le den respuesta con respecto a esto que es tan profundo, que es lo desigual que se ha vuelto nuestro país en términos de los salarios, en términos del acceso a los créditos, en términos de los créditos mismos. Mira lo que ha pasado con el CERNAC, que ha tenido que tener un rol tremendamente activo durante todos estos años. Entonces, eso es por algo y obviamente yo creo que tiene que ver con eso. Francisco, 800.000 empleos, dice el presidente de la República, que se han creado en este gobierno. Sí, una cifra también que fue muy cuestionada por parte de la oposición. Sí, bueno, a ver, el empleo es función del crecimiento, eso no lo vamos a descubrir ahora. El crecimiento hay una trayectoria muy buena en este gobierno y eso se reconoce. El empleo es función de aquello y ¿qué va? Ahora, hay una cierta contradicción en comenzar diciendo estamos creciendo después de una crisis internacional la más grande desde los años 30 y después criticar al gobierno que sufrió en 2 de sus años aquella crisis. Evidentemente, sí, acá no se trata de que no saquemos la suerte entre gitanos. Evidentemente el gobierno anterior tuvo una crisis importante en sus 2 últimos años. Eso afectó dramáticamente su posibilidad de crecer porque todo el mundo decreció. Se manejó bien esa crisis y este gobierno pudo cosechar y hacer buenas políticas para seguir creciendo. A lo que damos es, no seamos mezquinos. Cuando piden que no seamos mezquinos en la crítica, no seamos mezquinos para atrás tampoco. O sea, acá hubo una base aceptable y buena y razonable, de buen manejo de la economía, de buen manejo de la crisis, que ha sido destacado por todos los organismos internacionales, por toda la prensa internacional, por todo economista serio de este mundo, de como que el manejo de la crisis de Chile el año 2008-2009 fue bastante bueno y es la base para esto. El empleo, efectivamente hay empleo. El propio presidente lo dice, ojo, 2 cosas ahí. Primero, 1/3 de los empleos es empleo precario, reconocido por el actual gobierno. Yo creo que aquella medición estadística esconde un poco más de empleo precario, vale decir, sin contrato, sin cotizaciones, sin nada. Segundo, en Chile hay gente que trabaja y que es pobre, todavía. Todavía hay mucha gente que teniendo empleo sigue siendo pobre o sigue estando muy por poco arriba de la línea de pobreza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir confiando en que el chorreo del crecimiento es la única palanca para salir de aquella situación o vamos a intentar políticas más agresivas, más profundas, que ayuden a nivelar la cancha y generar mayores niveles de igualdad en materia tributaria, en materia educacional, en los distintos ámbitos de la vida? Entonces, te insisto, yo creo que acá la discusión está. Este gobierno gestionó razonablemente un esquema y quiere mantener esa gestión.
En la oposición queremos hacer cambios profundos, porque aún así no nos convence la desigualdad y las injusticias que hay por delante. ¿Usted quiere cambios profundos? Vote por la oposición. ¿Usted quiere seguir gestionando esto y que el crecimiento chorree para abajo? Vote por el gobierno. Eso yo creo que es lo que trasunta detrás de toda esta discusión que estamos teniendo. Diputado Melero, usted es un diputado de un distrito bastante populoso que es Pudahuel. ¿La gente se da cuenta ahí que ha crecido en un 10% en los últimos 3 años el salario, por ejemplo? ¿Usted percibe eso? Yo lo que percibo, Gustavo, es que yo antes iba a mi oficina, como voy siempre los días jueves, y tenía 5 o 6 personas que me esperaban para que yo los ayudara a encontrar trabajo. Y hoy día me encuentro con 2 personas que lo que quieren es cambiarse de trabajo, pero casi todos tienen empleo. Y no hay mejor política social que la gente tenga trabajo. Eso reemplaza los bonos, reemplaza las mercaderías que entregan los municipios, y yo me alegro mucho que este gobierno va a quedar inscrito en la historia como el gobierno del trabajo. Y me alegro escuchar a Francisco Díaz y a Jimena, porque ambos, si bien sus críticas, han reconocido que este gobierno ha hecho varias cosas bien, entre ellas el tema del empleo. Pero el trabajo y no los trabajadores. No, Usted sabe que este gobierno no hizo ninguna ley laboral, salvo el feriado del 18 de septiembre. Ninguna. Voy a mostrar un gráfico solamente después. quiero decirte, Francisco, que no hay mejor... una sola ley. Y los beneficios para las empleadas. Pero mira, déjame terminar. Todavía no son laborales. Se han presentado varias iniciativas y yo creo que la mejor ley laboral, Francisco, es que la gente tenga empleo. Eso nos diferencia. Sí, bueno, pero está bien. Podemos avanzar también en otros aspectos de lo que les trajo. Pero déjame decirte algo. Yo creo que es muy interesante, Gustavo, a la luz de este mensaje, compararlo con el diagnóstico que hacían en la concertación, en la campaña presidencial del presidente Piñera. Y a mí lo que me gusta es que en estos 3 años nosotros hemos derrumbado las caricaturas, los mitos y los estereotipos que se pretendieron construir si la derecha gobernaba Chile. Se señaló que lo íbamos a privatizar todo, que no íbamos a tener conciencia social, que íbamos a privatizar Codelco, que le íbamos a quitar los bonos a la gente, que íbamos a cerrar los jardines infantiles, que íbamos a clausurar las ferias libres. Hicieron una verdadera campaña del terror de lo que significaba que la derecha ganara. Y yo me alegro que hoy día en Chile, y quiero decirlo, así como también en su momento Ricardo Lagos rompió las caricaturas de volver después del gobierno de Allende a ser el primer presidente socialista y rompió los mitos que quedaron tan traumáticos en Chile de lo que fue el gobierno de Allende, creo que el gobierno actual ha demostrado que cuando la centro derecha gobierna, el país progresa, los problemas se enfrentan, la pobreza disminuye, la desigualdad también disminuye, aunque no les guste y les duela, porque recibimos un país con más de 40 puntos de diferencia entre el más rico y el más pobre, y lo estamos entregando con 33, y aunque les duela, porque pareciera ser que no se alegran de los buenos resultados, también hemos bajado la pobreza, y lo dice la CEPAL, si no les gusta el INE y los demás organismos. Entonces, ¿sabes qué? Yo me siento muy conforme de eso, porque hoy día ha quedado en evidencia que no hay problemas que gobierne, y eso hay una expresión que se llama la estabilidad política, social y económica. Y termino con preocupación cuando Francisco Díaz hace esta dicotomía. Los chilenos tendrán que resolver si quieren, ¿cierto?, seguir con el actual modelo o quieran un país muy distinto. Y yo le tengo mucha preocupación a este cambio radical, porque veo un giro a la izquierda que abandona muchas de las cosas que le han dado estabilidad a este país y progreso. Y ahí está, creo yo, este mensaje es un buen elemento y una buena guía para que los chilenos resuelvan. Miren, la senadora Rincón había estado buscando unos datos de su laptop y le voy a dar todo el tiempo del mundo. Gracias. Luego de la siguiente pausa, no hay problema. Vamos a volver paciencia. Vamos a volver después de esta pausa acá en CNN Invita, y precisamente con los datos que tiene la senadora Rincón. No se mueve la pantalla CNN Chile, ya volvemos. Seguimos aquí en CNN Invita. Senadora Rincón, usted iba a mostrar unos datos, aprovechemos de mirarlos. Uno, la dicotomía que acusaba Pato a Pancho también la hacía la Lilia. Ambos han dicho lo uno o lo otro. Y bueno, y aquí estamos, las elecciones son eso, la gente opta entre uno u otro camino. Vamos a tener eso cierto, más que uno u otro, hay como 5 o 6 creo en esta elección. Yo vi como 6 hoy día, ¿no? Claro, pero teníamos primaria en algunos casos. Claro. Bueno, al menos en la concertación de la alianza hay primarias, ¿no? Se ocurre un poquito, justamente ahí tiene... ¿Ahí lo tenemos? Eso, sí. Esto tiene que ver con el empleo. Yo le hacía el punto a Patricio Melero, presidente de partido, porque yo no me he pronunciado sobre el empleo en este foro. Creo que tenemos una deuda con el empleo en nuestro país, no ahora, desde hace largo rato.
y no solo en las cifras. Y en materia de cifra, hoy día, y esto es un trabajo hecho con los datos de la nueva encuesta laboral de nuestro país, que está hecha de acuerdo a los datos OSD. Del INE, ¿no? Datos INE, pero... Bueno. Acá vale. Acá está bien el INE. Cuidado, quiero ser súper precisa en esto, y yo lo he señalado hasta en una columna y escrito. El INE es una gran institución y tiene dos objeciones reales y concretas. Una, la encuesta de pobreza, la encuesta del censo, y otra, la encuesta del IPC. Y esta es la encuesta laboral que se hace por el INE, de acuerdo a los datos que ha dado la OECD, y desagregados esos datos, ¿ya? Se mira qué es lo que pasa con los contratos de trabajo en nuestro país, y el de 1.78.830 trabajadores, el 18,5% no tienen contrato de trabajo en Chile. Sí, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un porcentaje de trabajadores en Chile que no tienen leyes sociales, que no tienen cotizaciones, que no tienen protección, y que tienen que ver con una serie de cosas que no nos atrevemos a discutir. Y no nos atrevemos a discutir porque significan enfrentar otros temas y que todos nosotros los conocemos en esta mesa, porque más de una vez nos han salido... ¿Echaron de menos el tema del multiroot, por ejemplo? No solo el tema del multiroot, el tema de la sindicalización, el tema de la negociación colectiva, el tema de una política laboral en serio, que no ha estado encima de la mesa, insisto, hace mucho tiempo. Y que lamentablemente fue promesa de campaña y que no se abordó en este discurso. Pero tiene que ver con, insisto, con esta ausencia de decir, miren, esta es la cantidad de cosas que hemos hecho bien. Dentro de ella está, por cierto, el postnatal, que hay que decirlo aquí en esta mesa, tiene mucho que ver con el trabajo legislativo, porque el proyecto que ingresó al gobierno no es el proyecto que salió, y hay un aporte y finalmente una negociación parlamentaria con el gobierno que hace que tengamos un gran postnatal, que es un postnatal que el gobierno lo bautizó como un postnatal de clase mundial, y yo creo que ahí se ganó un punto. Pero hay otras donde está el debe, y esta es una de ellas, como también, y otro de los anuncios del presidente, que ya creo que esto es como el tercer anuncio que lo hace, el voto de los chilenos en el extranjero, que ya de verdad y nos dio risa, porque no es primera vez, fue anuncio en campaña, fue anuncio el primer año, el segundo año, el tercer año, y de verdad no avanzamos, y no es culpa nuestra, no es culpa de los parlamentarios, es un voto del chileno en el extranjero que no avanza porque el gobierno no quiere que avance. Y yo digo, bueno, estamos con una crisis de las instituciones, y la pregunta es, ¿qué es lo que esperan los ciudadanos? Que nosotros desde la política, porque la gente no distingue si somos de derecha, somos de izquierda, la gente nos dice, bueno, ¿qué van a hacer ustedes por nosotros? Todos los que están ahí, ¿qué van a hacer por nosotros? Cuando la salud no está respondiendo a nuestras necesidades. Porque más allá de los 62 hospitales, que no son 62 hospitales, en Linares, son 68. En Linares no se van a construir de aquí al fin de este gobierno el hospital de Linares. Se va a construir después. Aquí hay una serie de cheque a fecha que se está endosando para los próximos gobiernos. El presidente lo dijo así, ¿ya? No, dijo, en mi gobierno se van a hacer 62 nuevos hospitales. Fue la frase textual y yo lo tuiteé inmediatamente. Pero, Jiménez, y eso no es así. Yo te voy a... Si tú me permites, porque tú has dicho algo, es que la frase, tengo la frase exacta. La que dijo el presidente fue que en mi gobierno se van a hacer 62 nuevos hospitales. Distinto es que en su gobierno se planifiquen, se proyecten, se diseñen, eso es otra cosa. Pero te puedo decir la frase textual porque es bueno que le digamos. En otras palabras, dijo el presidente, durante este gobierno se construirán o iniciarán su proceso 68 nuevos hospitales, es decir, 6 veces más que en la década anterior. Y el presidente sí dijo que se habían entregado y construido 19 hospitales, 10 normales y 9 de los que son de rápida construcción. De manera que no tergiversemos lo que el presidente dijo. Acá está la frase textual. Eso en el tema de la salud, pero quiero también llevarlo a otro tema que también generó cierta discusión, que fue el tema de la gratuidad en el kindergarten. Entonces, muchos decían, bueno, y de la reforma, a propósito de la reforma del año 2007. Sí. Eso venía del año 2007, según dicen muchos, del gobierno de Michelle Bachelet. Es que, mira, lo mismo en los hospitales. Si un presidente dice se construirán o iniciarán su proceso, la gente entiende que se van a empezar a construir. Lógico. Pero iniciar su proceso sabemos que el estudio de
prefactibilidad y por tanto van a comenzar bastante tiempo después, como el puente Chacao el año pasado, que todavía no hay ni un clavo colocado en Parguá para ese sentido. O como el ahora, 7% que ustedes anunciaron y jamás hicieron a los jubilados. Ahora, es importante lo de la... Pero nunca se anunció, y tanto es así, perdón la interrupción, tanto es así que fue nuestro enojo en su minuto como partido con la presidenta Bachelet, así que no pongan palabras en la boca de... Nunca lo dijo. Mira, lo que enerva un poco, y además que nubla el buen análisis, pues sí, es esta publicidad casi engañosa con los anuncios y con la manera como se presentan muchos de los avances y muchos de los anuncios que se van haciendo. La obligatoriedad en el kinder. Tú sabes que en Chile ya fue reforma constitucional el hecho de que el Estado deba obligatoriamente financiar la educación preescolar, el kinder específicamente. Hoy día ya existe casi 94% de cobertura de libertad y desarrollo. Leí efectivamente un estudio y es 94%. 94% no, casi en 2011, tú lo puedes ver ahí también. Entonces, esto es como descubrir el agua tibia. O sea, hacer una reforma constitucional me parece muy bien, pero anunciarlo como prácticamente si fuera la ley de instrucción primaria obligatoria, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es algo que ya ocurre, que ya la gente lo está utilizando, que ya tiene una cobertura completa y que el Estado ya asumió la obligatoriedad de financiarlo. Entonces, bien, qué bonito que esté en la Constitución que queremos cambiar por lo demás, pero no me lo vengan a presentar como un tremendo avance porque no lo es. Eso, a mi juicio, es publicidad engañosa. Francisco. Voy a darle la palabra a la señora Pérez, pero escuchemos al presidente de la República precisamente refiriéndose a los temas de educación. Lo queremos decir con toda claridad. No nos parece justo que con los recursos de todos los chilenos, que siempre son escasos frente a las múltiples necesidades de nuestra sociedad, estemos financiando la educación superior de los jóvenes más privilegiados de nuestro país. Bueno, ahí se refería precisamente el presidente a lo que era el tema de la educación superior, pero estábamos precisamente hablando y usted quería del kinder y usted quería hacer una... Sí, lo que pasa, Francisco, tú lo pones como que fuera una cosa antagónica. Sí, y qué muy bien. Si el 2007 obviamente estuvimos todos de acuerdo con una reforma constitucional que diera acceso a la educación prebásica, pero esto es distinto. El presidente lo que está haciendo es complementando esa medida que existe en educación para ahora hacerla obligatoria. ¿Pero de qué sirve hacer obligatoria algo que todo el mundo ya hace? No es así. Porque hay más de 20.000 niños y niñas que no asisten a kinder. Por lo tanto, cuando tú quieres poner tu fuerza en la educación prebásica, que es donde hay que ponerla, a mi juicio, en educación, o sea, si a mí dependiera pondría todo ahí, resulta que tienes que darle al 100%, porque ahora va a ser una condición para que ellos pasen después a la prebásica, a primero básico. Entonces ya no van a ser 2 años obligatorios, van a ser 13 años de educación. Si eso no es un buen anuncio y no es una cosa destacable, el año 2007 nosotros aplaudimos esa reforma constitucional. ¿Por qué no aplaudir ahora esto de incluir a más de 20.000 niños y niñas que van a ser favorecidos, beneficiados con esto? Porque esto es algo bueno. No es para esos niños después en la media, en la básica y después en la superior. Sí, hoy día es obligatorio y existe, perdón Jimena, y existe la subvención en educación escolar básica o sea, en toda la escolar existe y media también existe a través de los colegios municipalizados y a través de los colegios subvencionados particulares que cuentan con la subvención. Pero yo además, permítanme decirle una cosa con harta franqueza, pero con cariño también, pero con mucha franqueza. O sea, por favor, si en los gobiernos anteriores a la concertación se hacía mucho alarde con los derechos de los trabajadores, todos sabemos que el Estado siempre ha sido un pésimo empleador, pero cuando la concertación estuvo a cargo de nuestro país, el desempleo llegaba a cifras que bordean el 10%. Y no estábamos contabilizando los empleos precarios, o sea, si hubiéramos contado los precarios estaríamos en el 22%. Entonces, en estas cosas no basta con decir, sino que hay que hacer. Entonces, cuando se hace una medida buena, no importa que del gobierno que sea, si es un avance para la gente que nosotros representamos, aplaudámosla y apoyémosla. Si podemos mejorarla, genial. Pero tampoco digamos de que es una cosa que va en contra, porque ¿sabes lo que a mí me duele? Les digo de verdad. O sea, hoy día el presidente anunciaba cosas y se quedan algunos cruzados de brazos, como que estaban enojados
porque se anuncia una cosa buena. Entonces eso es una cuestión súper contradictoria. Dos cosas. Primero, a mí me gustaría que la Lili me explique la reforma del 2007. Yo te lo explico. Es una reforma constitucional la que se hizo en 2007. ¿Y? No tengo que... Una reforma constitucional que lo que dice es que le da acceso a todos los niños y niñas a la educación prebásica. Y el Estado se obliga a financiar. Sí. A subvencionar. Pero Claro, ¿sabes cuál es la diferencia? Pero ¿sabes cuál es la sí, está muy bien. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La pre-básica. Pero es Sí. distinto a la Lo que gratuidad, pasa es que ahora es distinto a la obligatoriedad. Ahora va a ser Y eso obligatorio es lo que no lo ir a kinder. Si se aprueba esta reforma, Por va a ser supuesto. obligatorio. Eso es lo que esa es la diferencia. O sea, Exactamente. existe esto y nosotros lo que vamos a hacer es agregar la obligatoriedad. Que tiene mucho impacto O sea, en tu zona, complementa Jimena, con lo que porque dice. se da la gente mucho puede en la entender, zona, porque aquí da se en las zonas produjo rurales. Es un complemento, una pero no es discusión. una contradictoria con Es otra. una Son contradictoria, complementarias. pero no lo presenten como, insisto, como Pero si sí, esto pero fuera Francisco, un paso ¿sabes lo que pasa? radical, Pero sino gente que ¿puedo se decir algo, de Francisco? pie lo aplaudió. Sí, pero Francisco, Es ¿Qué una importa reforma que me aplaudir parece al presidente? bastante Es complementaria. Es Yo creo que es complementaria. sí. Yo creo que para poder ponerla. Lo que pasa es hay cobertura que. al 94 es eso. Entonces, yo sencillamente estoy diciendo eso. No lo presentemos Yo estoy como que esto tratando fuera de- la instrucción primaria del año 20. Esto fue una reforma, No, pero eso me es una parece apreciación saludable, tuya, no, me parece lo que bastante pasa- saludable, pero primero que nada, no señalar, valorando que el tema preescolar existe en Chile como Pero preocupación ¿cuántas veces el esencial presidente en su por la discurso, presidenta Bachelet, Pero estáis a mi locos, juicio ustedes no, jamás no, mencionaron no, a los gobiernos y nuestros, segundo, los criticaron. pero si Oye, tú eres pero- pinochetista, no voy a mencionar ese gobierno. Perdón, hace 40 años que no tenían un gobierno democrático. Espero que algún día mencionen. No, los jamás, años de hoy. no, No tengo ningún inconveniente que reconozca las cosas favorables que se hicieron también en ese gobierno. Hasta ahí llegamos, Y hasta ahí llegamos. no, pero hasta ahí déjame decirte hace una 40 cosa. años A mí que me tenían un gobierno sorprende. democrático pero déjame de decirte derecha una cosa. elegido, Sí, pero déjame decirte una cosa. A mí me sorprende. Pero esto va a ser el nivel de la discusión, Fíjate, ¿no? ¿sabes qué? A mí me sorprende. Todas las noticias buenas las minimizan, las hicieron ellos, las habían planteado ellos antes. Entonces, perdón que te diga, reformas laborales, me emplazaba Francisco. La reforma laboral más importante que se ha hecho en este país es el postnatal de 6 meses para la mujer. ¿Ah? Que permite que hoy día las mujeres conserven su trabajo pagado por el Estado para que cuídense. Quiero Solamente recordarte que perdían ¿también el lo hicieron fuero. ustedes? Quiero recordarte que en la reforma que mandó Ya. el presidente perdían el fuero. Ya, no, Solo te lo pero recuerdo, Jimena, porque si es no- la reforma es una reforma de Jimenita, seguridad social que Jimena, llevaba te una otorgo, reforma laboral Jimena, que perdía el fuero. Jimena. No solo para que lo recordemos. Jimena, si no se me olvida, te otorgo que el Parlamento, tú, la Carolina Goich y muchas otras personas enriquecieron y mejoraron el Sí, proyecto. Tato, pero es que sabes, Jimena, no Tato, que tengo, no me digas, Jimena, no tengo digas ningún que la reforma inconveniente. laboral más importante Sí, la del reforma presidente Piñera es de seguridad sí. social primero. No, Y déjame lo decir- laboral que llegaba Francisco era Díaz- quitarle derechos a la mujer. Francisco Díaz me dijo que no se había hecho ninguna reforma seguridad laboral. social, sí. Vuelvo a insistir, El la laboral mejor no. Diputado reforma Melo, laboral es aquella que le da trabajo a la gente. ¿De qué sirven las reformas laborales si tienes un 10% de cesanía? Bueno, pero es que- Déjame terminar, yo no te interrumpí. Segundo. Si me interrumpiste, dijiste que era destacar- pinochetista, yo no. déjame destacarte Perdón. una cuestión importante. Esta reforma del kinder, que tú la minimizas también, es un paso muy importante en un tema que ustedes dicen tener sensibilidad, que es el tema de la inequidad. ¿Qué mayor inequidad que hoy día 20.000 niños no tengan la obligación de ir a kinder y gracias a esta reforma constitucional van a poder ir a kindergarten? En Chile hay más de 1.400.000 niños entre 0 y 5 años y 11 meses. Todos estos niños hoy día en Chile van a ir. Entonces, me parece, digamos, que esto va al eje. Invertir en educación, Gustavo, es invertir en el futuro del país. Y este gobierno se está gastando más del 20%, con los votos favorables de ustedes, para que no se sientan, en educación. 14.000 millones de dólares. Aunque les duela, ustedes gastaban 8.000 millones de Es que me dólares. duele. No, porque a ustedes les molestan todas las cosas Pero por buenas. favor. O les molestan o las hicieron ustedes antes. Oye, pero Con por tertulios, favor, miren, vamos a sí, ir a oye, una pausa, pero ¿qué diciendo? tomemos agua en comerciales, tomemos agua en Eso. comerciales, vamos a volver después de esta pausa, aquí en CNN Invita, siguiendo con esta discusión que se está poniendo bastante entretenida, ya volvemos. Este bono Seguimos en CNN Invita, está bastante más tranquila la conversación en comerciales y también tenemos algunas declaraciones del presidente de la República sobre otro tema que también fue bastante discutido, que es sobre el bono respecto al tercer hijo. Escuchemos al presidente Piñera. Este bono comenzará con el tercer hijo e irá subiendo a medida que las familias se comprometen con la maternidad. Y también para facilitar los tratamientos contra la infertilidad, que en nuestro país afecta a 1 de cada 5 parejas. Hemos decidido duplicar
el número de tratamientos contra la infertilidad de baja complejidad que presta nuestra red pública de salud o las instituciones con convenio. Ahí está entonces las palabras del presidente Piñera. Francisco Javier, este tema del tercer hijo, que eventualmente se le da un bono a la familia, uno decía, ¿cómo se le puede dar un bono a una familia con un tercer hijo? Lo que significa un tercer hijo en una familia y sobre todo con los ingresos actuales que hay en el país. Sí, a ver, ahí hay una buena y una no tan buena. Creo que es bueno, ahí reconozco el presidente colocó el tema de la infertilidad, que no siempre se habla de ese tema, y es un drama bastante oculto y que creo que habla bien de esa política. Está reconociendo algo por lo menos bueno al discurso del presidente. Sí, para que después no digan que uno haya todo malo, pero yo creo que eso es bueno, porque a veces ocurre con estos temas así tan sensibles, tan ocultos, que el solo hecho de nombrarlos, porque sospecho por lo que escuché, no tengo el detalle, que va a ser bastante reducido el programa, pero el solo hecho de mencionar ese drama yo creo que es importante. A nosotros nos pasaba en el pasado con, por ejemplo, los temas de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer. La presidenta Bachelet fue de las primeras que el solo hecho de colocar ese tema simbólicamente ya era importante ahí. Sí que ahí se anotó un poroto el presidente Piñera con el tema de la infertilidad. El bono a la maternidad, mira, tengo que entenderlo mejor. Vi las minutas que después circularon respecto, explicándolo. A mí de estómago no me calza. Efectivamente en Europa hay algunas políticas públicas en este sentido, Francia, pero con niveles de el bono bambino en Italia. Hay muchas políticas en este sentido, pero que tienen énfasis distintos y con niveles de ingresos muy distintos. Primero, son bonos que te acompañan hasta casi los 18 años. Segundo, son países que tienen sistemas de seguridad social, de estado de bienestar, sociales, democracia, las cosas que queremos nosotros, diputados, bastante desarrollados. Por tanto, tener un niño no es una gigantesca carga económica ni para la educación, salud, etcétera. Y tercero, yo de veras pienso que no es el momento todavía de promover una mayor cantidad de hijos en familias de ingresos medios o medios bajos. Así de crudo y de sencillo este cuento. Menos con, según entiendo, 40.000 pesos o 100.000 pesos por una única vez por hijo. No sé, creo que es discutible y lo huelo, tiene un perfume a más bien hacerle un guiño al sector más conservador, un poco lo que Andrés Salamán hace algunas semanas propuso respecto a un bono antiaborto. Creo que hay un poco más por ahí que una política pública bien pensada y bien estudiada. ¿Puedo comentar? Sí, déjeme que... Gracias, Gustavo. No, yo creo que siempre va a ser algo positivo porque esto es un estímulo a la maternidad. Esto no es un estímulo para, como dice Francisco, que los sectores vulnerables se llenen de hijos, sino que para que una familia vulnerable, una familia que necesite, que tenga necesidad, tal vez para una persona que no tiene necesidad, 40.000 pesos un bono es nada, pero para una persona que tiene necesidad, 100.000 pesos un bono es harto. Sí, es harto porque la ayuda en transporte... Son 2 meses de pañales, ojo. Está bien, Francisco, yo soy mamá. Yo también, soy papá. Sí sé lo que es, pero por lo mismo te digo, yo creo que siempre hacer un estímulo a lo que es el desarrollo de la maternidad, las salas cunas, la cobertura de salas cunas, que no tengan que estar contratadas menos de 19 mujeres o 20 mujeres para que el Estado pueda dar un subsidio para que exista la sala cuna. Este es un subsidio no a la empresa, sino a la maternidad. El bono por hijo, el bono por hijo nacido vivo que ustedes hicieron en la concertación. Oye, todos lo apoyamos y resulta que ahora el presidente anuncia un bono para la maternidad y es discutible. Entonces, ¿sabes qué? En estas cosas hay que tener un solo espíritu. Yo creo que siempre va a ser algo positivo. Y para qué decir los tratamientos de infertilidad. Hay una gran cantidad de parejas en Chile, parejas estables, matrimonios, que no pueden tener hijos y que lo desean con anhelo y que se gastan una fortuna en tratamiento, gente que no tiene acceso incluso a la salud privada. Que el gobierno tome conciencia de esto y haga este anuncio es una gran noticia. Están quedando súper pocos minutos, yo sé que... solamente, si me permite, decir que este bono de maternidad para mi gusto es complementario a un conjunto y suma de otras políticas, Gustavo, que ayudan a que haya más nacimientos en el país. Lo decía Lili Pérez, se suma al bono, que yo más bien creo que es un abono por hijo nacido vivo que viene de los gobiernos anteriores, que permite una mejor jubilación a la mujer. Esto va a ser plata enseguida.
Se suma también a las políticas habitacionales. Hoy día se están haciendo viviendas de más metros cuadrados, se ha creado un subsidio a la clase media. Se suma al postnatal de 6 meses, que también es un incentivo a la maternidad. Se suma a las facilidades para que la mujer hoy día va a tener kinder obligatorio y va a poder tener a quien le cuide a sus hijos. Y se suma sin duda al crecimiento y al desarrollo del país y al empleo de la mujer. Entonces, yo creo que el conjunto de estas políticas públicas y privadas lo que buscan es incentivar nuestra tasa de natalidad, porque Chile se está envejeciendo. Y este es un problema dramático si el país no toma ya algunas políticas, y creo que esto va en la dirección correcta. Senadora Rincón. La única entrevista que di hoy día la di a TV Senado y felicité al presidente por su anuncio de la política de buscar la fertilidad de las parejas. Creo que es un tremendo anuncio. Lo conozco de cerca, en gente muy cercana, y de verdad creo que es un tremendo anuncio. Felicitaciones. Me cargan los bonos de antes, de ahora, de después, y creo que nuestras mujeres, nuestras familias, lo he dicho siempre, Pato, así que, tengo una sola... No te lo había escuchado. No me habías escuchado, lo he dicho siempre, me cargan. Creo que la gente no quiere bonos, la gente quiere oportunidades, la gente no quiere regalos. El bono por hijo nacido vivo no es un bono que tú le pases a la persona, va a su cuenta de ahorro y se traduce en una mejor pensión el día de mañana. Y yo creo que, y lo dijo Benito Baranda hace un tiempo atrás, la gente quiere oportunidades, quiere mejor trabajo. La ley lo acaba de nombrar, el derecho a la cuna para hombres y mujeres que trabajan, para sus hijos. Eso es un proyecto de ley que presenté, que se declaró inadmisible en el Senado. ¿Por qué? Porque obviamente son iniciativas propias del presidente o la presidenta de la República. Yo esperaba que el presidente lo anunciara hoy día. No fue así. Espero que el próximo o próxima presidente de la República lo haga, porque necesitamos más seguridad para los papás y las mamás que trabajan. Y eso es lo que nos hace falta en el país, más oportunidades. Como pasa en estos tipos de programas, el tiempo pasa volando, se nos ha hecho súper corto, podríamos haber estado hablando muchas horas respecto al tema del discurso del presidente de la República, pero yo les quiero agradecer, senadora Jimena Rincón, que haya estado con nosotros, senadora Lili Pérez, Francisco Javier Díaz, diputado Patricio Melero, muchas gracias por esta conversación y la buena disposición para este análisis. Gracias. Y a ustedes también quiero agradecerles la sintonía aquí en CNN Chile, en este programa especial de CNN Invita respecto al último discurso presidencial del 21 de mayo del presidente Piñera. Sigan nuestra sintonía. Nos vemos.